Hermanos, este tema es de suma importancia y se titula Hermenéutica pactual o teología del pacto. Hermenéutica pactual o teología del pacto. Continuamos nuestro estudio de los distintivos de la Iglesia Reformada y recordemos, hermanos, que la teología reformada, hermanos, es menos que 5 solas. No, al menos es 5 solas. No es menos que 5 solas. Pero ¿es más que 5 solas? Es más que 5 solas. Los reformadores no solo confesaban la esencia o la doctrina de las 5 solas. Ellos confesaban más cosas. Pregunta: ¿es la teología reformada menos que los 5 puntos de las doctrinas de la gracia? ¿Es menos que eso? No es menos. ¿Pero es más? Es más. Aquellos que formularon los cánones de Dort no solo formularon estos 5 puntos, ellos tenían otras doctrinas. A ver, ¿quién se acuerda qué otras doctrinas confesaba los reformadores, los posreformadores, o sea, los que formularon los cánones de Dort, lo cual los hacía verdaderamente reformados? ¿Quién recuerda algunos de los puntos que ya hemos visto? ¿Qué es necesario confesar para ser reformado? ¿Qué otros puntos? Llevamos al menos 3. Alta eclesiología, principio regulador, o sea, adorar a Dios solo como Él manda, no conforme a nuestra imaginación. ¿Qué más? Ser confesionalista. Hermanos, ser confesionalista es simplemente tener en mi página web los 10 puntos que creemos. Es tener una confesión histórica como aquella que resume nuestra fe. ¿Por qué histórica? Hermanos, porque el cristianismo no nació ayer. El cristianismo no nació ayer. Hoy digo lo siguiente: tener una teología pactual o una hermenéutica pactual es de la esencia de ser reformado. Recordemos, los reformadores no fueron un movimiento monolítico, o sea, los reformadores no fueron 100% iguales en todo lo que creían. Entre ellos han existido y hasta el día de hoy permanecen algunas diferencias y diferencias importantes. Diferencias que me pueden hacer a mí elegir entre una u otra congregación y lo mismo a ti. Entre las iglesias reformadas hay diferencias importantes. Pero dentro de las diferencias, ellos mantienen una unidad. ¿Cuál? Vimos cita tras cita de cómo los reformadores tenían una alta estima de la membresía de la iglesia, de las ordenanzas de la iglesia y la disciplina de la iglesia. Dentro de las diferencias, hermanos, si ustedes comparan una iglesia presbiteriana con una iglesia bautista reformada, pueden ver que en cuanto a la iglesia hay bastantes diferencias. Unos bautizan bebés, los bautistas reformados no. Otros tienen un sistema de presbíteros como un concilio que gobierna las iglesias. Los reformados creen en un gobierno más congregacional. Y ahí difieren en otro grupo reformado, porque no creen igual que los congregacionalistas. Ellos no creen que la iglesia es una democracia. Los bautistas reformados creen que la iglesia es gobernada por los pastores y que la iglesia gobierna juntamente con ellos, pero es a través de los pastores que el gobierno se ejerce.
no es tierra de nadie, no es simplemente hagamos lo que a todos se nos ocurra. Dentro de esas diferencias, ellos mantenían una alta estima por la eclesiología. Además, dentro de las diferencias, ellos mantenían que adorar a Dios solo como la Biblia lo manda era esencial. De hecho, en ese tiempo pasó algo muy importante. En ese tiempo, el ala reformada se distinguió, se separó de los anglicanos. Hermanos, en un tiempo los anglicanos tenían doctrina, y según entiendo, por lo que conozco de sus credos, hoy en día tienen credos un tanto reformados, un tanto, no es la mejor palabra reformados, un tanto calvinistas. Pero se separaron porque ellos dijeron, nosotros adoramos a Dios y gobernamos la iglesia, no solo como dice la palabra, sino como también nos enseña la tradición. ¿Por qué tenemos este evento aquí, este otro evento acá? ¿Por qué gobernamos de esta o de otra manera? La respuesta es por la tradición. Los luteranos también. Y les invité la semana pasada, busquen en internet un servicio luterano y un servicio anglicano. Y van a ver, yo no creo que así tal cual adoraba Lutero, pero es por tener estos malos principios que llegaron a desviarse grandemente. Y dentro de otras diferencias, todos mantenían confesiones. ¿Pueden ver? La iglesia reformada tiene tiene diferencias entre iglesias, pero mantienen una unidad. La teología del pacto. Escuchen esto muy bien, porque yo espero que a la luz de esto, la iglesia comprenda más cosas en cuanto a su doctrina. Teología del pacto, hermanos, es de la esencia de ser reformado. Miren lo que dice Richard Pratt, un presbiteriano, sobre esto. Y yo no sé si este artículo está en español, pero Richard Pratt tiene un ministerio en español que se llama Tercer Milenio. No sé si algunos lo conocen. Es su material, por lo que entiendo, es bueno. Él es, creo que, el director en inglés, y creo que lo que está en español ha sido prácticamente traducido, o sea, es buen material. No sé completamente todo lo que tiene el ministerio, pero sé que es bueno. Y él dice lo siguiente, hermanos. Desarrollos tempranos en los reformados. Ellos dicen, ¿cómo se dio la teología reformada? Bueno, hubo desarrollos tempranos en los reformadores. Entendimiento pactual de las escrituras alcanzó su punto alto, su punto álgido en el siglo XVII en Inglaterra, con la confesión, él es presbiteriano, ¿cuál va a decir? La confesión de Westminster. Él dice, el punto alto de la teología del pacto estuvo en el siglo XVII, con la confesión de Westminster. Pero noten, esto me pareció interesante, porque hoy en día muchos presbiterianos están diciendo que solo ellos son los presbiterianos, solo los que no usan instrumentos, solo los que usan un tipo de ropa en la predicación como una cosa aquí, solo los que usan solo los salmos y no los himnos, solo ellos son los presbiterianos y todo debajo de ellos es nada. Pero este hermano, un buen hermano, junto con muchos otros, como el más importante, Richard Mueller, que ha desarrollado libros y tratados y artículos y mucho material sobre los reformadores y posreformadores, dice lo siguiente él. ¿Solo la confesión de Westminster? No, la declaración de Savoy. ¿Quién se acuerda quién escribió la confesión de Savoy? O al menos quién la utilizó como su confesión. John Owen, uno de los más conocidos. Otro fue Thomas Goodwin. Pero aquí va, y esto es por lo que me parece interesante su cita. Y la Confesión Bautista de 1689. Cada uno de ellos representando diferentes iglesias calvinistas.
solo con pequeñas variaciones entre ellos, estos documentos tomaron un capítulo entero para hablar de la manera de los pactos de Dios con la humanidad. Revelan la unidad de todo lo que la Biblia enseña. 2 puntos quiero resaltar de esta cita. En primer lugar, lo que dice Richard Pratt. Estas 3 confesiones tienen unidad. Y en segundo lugar dice, aunque hay diferencias entre las iglesias. Pratt expresa que todas estas confesiones pertenecen al movimiento reformado. Y lo que está fuera de estas confesiones, muchas veces, no pertenece al movimiento reformado. Y que todas estas confesiones tienen una teología del pacto. Esa es la unidad. Hermanos, entre la teología del pacto de un presbiteriano y un bautista reformado hay importantes diferencias, ¿sí? Pero ¿sabes? Los dos ven la unidad de la iglesia a la luz de los pactos y es lo que los une. Entre un congregacionalista y un reformado bautista hay menos diferencias en los pactos, pero hay algunas. Pero ¿cuál es el punto? Son reformados, todos manejan una teología del pacto. En este tiempo, alguien que negaba la teología del pacto era uno que simplemente era considerado como no reformado. Históricamente así es. No es que simplemente estamos encaprichados de decir, unos no son, otros sí son. Hermanos, esto es lo que los reformados han confesado a lo largo de 500 años. Y puedo decir 500 años porque yo no creo que la teología del pacto comenzó con la alta ortodoxia del puritanismo. Yo creo que comenzó con el mismo Lutero y Juan Calvino y que podríamos trazar esto hasta dónde, Agustín. Pero ese sería otro sermón. Así que Pratt con esta cita manifiesta en primer lugar la unidad. Pero además, Pratt no ignora sus diferencias. Pratt no ignora sus diferencias. Él las llama solo unas pequeñas diferencias. Yo estoy agradecido por este intento de ser de un corazón muy unido, porque yo les voy a decir algo. Hablando realmente, no son muy pequeñas. Entre discusiones entre bautistas reformados y presbiterianos, hubo verdaderas peleas, hubo verdaderas discusiones. No las llamo pequeñas, pero él las puede llamar así, hermanos. ¿Por qué? Porque a diferencia de sus distinciones con el demás del cristianismo, todos ellos, aunque tienen diferencias, mantienen una teología del pacto. Así que ser o mantener una teología pactual es de la esencia de ser reformado. Así que teniendo estas cosas en mente, aún nos queda mucho trabajo por hacer, porque ya hemos visto brevemente que tener una teología del pacto o una hermenéutica pactual es de la esencia de ser reformado. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es teología del pacto o hermenéutica pactual? Tomémonos un tiempo para definir qué es la teología del pacto, cuáles son sus implicaciones y después terminemos hablando de su importancia. ¿Qué es la teología del pacto? Una de las definiciones más sencillas, pero la cual creo ser correcta, es dada por un pastor llamado Douglas Van Dorn. Él dice que la teología del pacto es un sistema bíblico de interpretación. Escuchen esto. La teología del pacto es un sistema bíblico de interpretación. Y lo voy a parafrasear lo que dice. Es un sistema
porque es más que un versículo en la Biblia. Es la unión de lo que muchos versículos nos llevan a concluir. Es bíblico porque procede de las Escrituras. No es que no es que los reformadores algún día dijeron, ok, oye, ¿y por qué no interpretamos la Biblia a la luz de los pactos? Mira, yo propongo que así sea. No, es bíblico porque este sistema no es impuesto a las Escrituras, sino que las Escrituras te llevan a concluir esto. Y es un sistema bíblico de interpretación. Hermanos, graben esto en sus mentes, por favor. Graben esto en sus mentes, por favor. Porque el rechazo o la aceptación de este punto doctrinal o de este sistema de interpretación tiene implicaciones para cómo interpretamos la Biblia. Hermanos, tiene implicaciones de cómo interpretamos la Biblia. Así que la teología del pacto es un sistema bíblico de interpretación. O sea, es un sistema porque es la conclusión, la formulación de muchos versículos. Es bíblico porque es de los versículos que procede este sistema. Y es de interpretación porque la consecuencia de esta doctrina te llevará a negar o aceptar principios teológicos. Hermanos, ¿por qué algunos cristianos, verdaderos cristianos, creen que cuando Dios prometió a Abraham una tierra, ellos aún creen que esa promesa no se ha cumplido, a pesar de que el apóstol Pablo en Gálatas dice que Cristo era la simiente de esa promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, el movimiento dispensacional sigue insistiendo en eso? Por esto, hermanos. Por esto. Teología del pacto. El rechazo, la aceptación de esta doctrina tendrá consecuencias teológicas. O podemos ponerlo de la siguiente manera para seguir explicando qué es la teología del pacto. Usando las palabras del doctor Richard Barcelos. Dice: es el intento de poner las piezas de la Biblia juntas alrededor del concepto de pacto. Esto es importante. Él dice, cuando leemos la Biblia, lo que hace la teología del pacto es ver que todas estas piezas que parecen separadas, en realidad están unidas porque todas están gobernadas bajo el concepto de pacto. En otras palabras, hermanos, ¿cuántas historias hay en la Biblia? Esta es una pregunta capciosa. ¿Hay muchas historias en la Biblia o hay una historia en la Biblia? Las dos. Hay muchas. No podemos leer Génesis sin ver al menos 20 historias. 20 historias. 20 episodios. ¿Y qué pasa con Éxodo? Otras cuantas. ¿Y qué pasa con Levítico? Otras cuantas. ¿Y qué hacemos con lo de Tamar? ¿Por qué Tamar en ese texto? ¿Por qué esa imagen tan grotesca? ¿Y qué hacemos con Ruth? ¿Por qué Ruth? La teología del pacto dice, no negamos que hay muchas historias en la Biblia. No negamos que hay muchas historias. Pero todas estas historias tienen una unidad. Y su unidad está en el pacto. Hay un libro, no me acuerdo si fue escrito por Darby, un dispensacionalista, que se llama La Biblia correctamente dividida. Y él dice que la mejor manera de entender la Biblia no es por unidad, es por división. Y esta sección, y después prueba, caída, otra oportunidad, prueba, caída, otra. Y el maestro de R.C. Sproul, que era un teólogo pactual, contestó con un libro llamado La Biblia incorrectamente dividida. Así que John Gerstner, así se llamaba el maestro de R.C. Sproul, contestó con ese libro La Biblia incorrectamente dividida, argumentando en este libro que la Biblia no nos lleva, hermanos,
la Biblia no nos lleva a intentar entenderla a través de dividirla. Es verdad, hay diferentes historias. ¿Me escucho bien? Pero estas historias están unidas. ¿Bajo qué? Pacto. Pacto. Bajo el pacto. Pero, hermanos, ¿por qué este concepto? ¿Por qué no bajo el concepto amor? ¿O por qué no bajo el concepto dispensaciones? Ok. La respuesta es sencilla. Porque la Biblia divide y une sus historias a través de este concepto. Esa es la razón. ¿Por qué bajo el concepto de pacto? Hermanos, porque de Génesis a Apocalipsis, el concepto que une toda la escritura es el pacto. El pacto. La respuesta a la pregunta, ¿por qué bajo el concepto de pacto? O sea, ¿por qué estamos intentando unir la Biblia bajo el concepto de pacto? Es porque la Biblia misma provee este sistema. Esto no quiere decir que deben ir a Segunda de Pedro capítulo 4 para encontrar un capítulo que hable sobre los pactos. Ese no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que la Escritura en sus diversas revelaciones nos lleva a concluir que su unidad está bajo el pacto. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo empieza la creación? Bajo el concepto de pacto. Dios hace la creación, Dios de ex nihilo crea, y ¿saben? Pone al hombre y le promete cosas si obedece, pero también le promete maldiciones si desobedece. Ahí hay un concepto de pacto, un acuerdo entre el Dios soberano que impone sobre el hombre Adán, y a la luz de su obediencia o desobediencia hay recompensa o maldición. Y alguien puede decir, esta es la objeción común. La Biblia no dice ahí pacto. Ahí en ese texto no se habla de pacto, nunca se menciona. Ok, ¿es el matrimonio un pacto? ¿Dónde se inaugura el matrimonio? Génesis. No se menciona la palabra pacto, pero lo entendemos. ¿Por qué? Porque un pacto es el acuerdo entre Dios donde se hacen promesas y se sella con un juramento. Se sella con un juramento. Así que desde el mismo principio de Génesis, después el hombre cae. ¿Sabes? Se da una promesa. ¿Sabes cómo le llama el apóstol Pablo a esa promesa? La promesa de los pactos. La promesa de los pactos. Pero después sigue hablando de Noé. ¿Y qué dice de Noé? ¿Qué hace con Noé? Hace con Noé un pacto donde Dios le dice, no volveré a destruir la tierra por medio de agua. No la volveré a destruir. Y le da una señal. Cada vez que veas esta señal te acordarás del pacto. Y después tenemos a Abraham. Y dice el apóstol Pablo que lo que Dios hizo con Abraham fue un pacto. Es más, dice el apóstol Pablo que en él se encontraba la vertiente del desarrollo del pueblo de Israel. O sea, Dios se relacionó con Abraham a través de un pacto. ¿Y cómo se llama aquel acuerdo de leyes y maldiciones que Dios hizo con Moisés? El pacto mosaico, el antiguo pacto. Y después dice en el Salmo 89 y a través de la historia de Primera de Samuel y Crónicas, dice que Dios hizo pacto con su elegido, David.
¿por qué dividimos la Biblia y la unimos? ¿Por qué unimos sus diferentes historias a la luz del concepto de pacto? Sencillo. La Biblia lo tiene entretejido. Sencillo. Todas esas historias que parecen separadas, pueden pensar como un hilo que tiene que pasar por diferentes, yo no sé nada de costura, pero ¿cómo? Hay unas que brillan, ¿cómo se llaman? Lentejuelas, tienen un hoyito las lentejuelas, y todas esas diferentes lentejuelas son unidas bajo el concepto de pacto. Hermanos, así está todo el Antiguo Testamento. Es más, el Antiguo Testamento, ¿cómo habla del nuevo pacto? Como el nuevo pacto. Como un pacto que sería mejor que el antiguo pacto. Como un pacto que Dios haría con el pueblo. ¿Pueden ver? ¿Por qué hablamos de la teología del pacto? ¿Por qué los reformadores hablan de la teología del pacto? ¿Y por qué nosotros seguimos en sus pasos? Simplemente porque tenemos un problema de identidad y estamos inclinados a parecernos a los creyentes de la iglesia reformada. No, porque la Biblia, y así lo entendieron los reformadores, y así lo entendemos nosotros, está unida bajo el concepto de pacto. Ahora, déjame recordarte algo. ¿De qué se trató la cena del Señor? Esta es la cena. Esta es la copa. Este es el pan. ¿De qué? Del nuevo pacto. No se pueden entender los sacramentos sin pensar en pacto. Dios no se olvidaría de su pacto. Entonces, ¿por qué hablamos que la unidad de la Biblia se encuentra bajo el concepto de pacto? Hermanos, hemos hecho una simple mención escasa, superficial, y no podemos pasar a través de la Biblia sin estar pensando en los pactos. Esto es impresionante. Podemos añadir que esta no fue solo la forma en la que Moisés escribió la escritura, porque alguien puede decir, no, es que esa fue la reflexión de Moisés, pero en realidad los primeros cristianos o el Israel de Dios en el antiguo pacto, en realidad no entendieron que estaban en un pacto. ¿Seguro que crees que no entendían que estaban en un pacto? En primer lugar, eso contradice el testimonio histórico. ¿Por qué? Porque en este tiempo, la forma, por ejemplo, en la que se narra Deuteronomio es como el libro del pacto. Y en Deuteronomio tenemos una estructura muy particular, donde Dios se presenta con el pueblo. Dios le recuerda al pueblo que los rescató. Dios le da leyes al pueblo. Dios les da maldiciones al pueblo si desobedecen. Y Dios además les promete bendiciones si obedecen. ¿Saben qué, hermanos? Esa era la misma forma en la cual los soberanos, lo que he llamado continuamente en las predicaciones, los Usaradain, hacían pactos cuando gobernaban una nación. Así llegaban. Decían, pueblo, este es el preámbulo. Yo los rescaté. Pueblo, me deben obediencia. Pueblo, yo les daré maldiciones si no obedecen. Pueblo, estas son las leyes para que obedezcan. Estas son las recompensas. El simple hecho, hermanos, por ejemplo, de que había 2 tablas en el arca del pacto, que Moisés bajó con 2 tablas, es un símbolo. Algunos dicen es que la mitad de los mandamientos se dividió en una tabla y la otra mitad en la otra. No. En este tiempo los soberanos hacían pactos con los pueblos por tener 2 tablas. Una que fuera para el pueblo donde se resumían sus obligaciones y otra para el rey para que no olvidara el acuerdo. Dios se comunica con el pueblo de manera que éste entienda lo que Dios estaba haciendo con él. Otro principio, el simple nombre Yahvé, el simple nombre Jehová ha sido llamado como el nombre del pacto. ¿Por qué?
Porque tenemos un interesante manejo de este nombre. ¿Por qué? En ocasiones se empieza a hablar de Dios, por ejemplo, Génesis capítulo 1, y si tú estás leyendo el original, te vas a encontrar con Elohim. Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim creó la luz. Elohim creó los mares. Elohim. Pero cuando va a hablar de su acuerdo con el hombre, dice Yahvé, Jehová, el Dios del pacto. Así se le presenta a Moisés. ¿Quién eres? No es que hayan olvidado quién era. Más bien, revélanos quién eres. Dice, a tus padres me di a conocer, no me di a conocer por el nombre Jehová, mas tú me conocerás así. ¿Cómo que no se dio a conocer por el nombre de Jehová si ya tenemos ese nombre desde antes? Es que ahora tú me conocerás como el Dios del pacto. Ese mismo orden lo tenemos en el Salmo 19. El Salmo 19 empieza hablando de la revelación de Dios a través de la creación. La revelación de Dios a través de la creación. ¿Cuál creen que es el nombre que utiliza? Elohim. Y después habla de la revelación especial. ¿Qué nombre utiliza? Yahvé. Porque la palabra es la palabra del Dios del pacto. El pueblo estaba saturado con conceptos pactuales. Es por eso que Oseas capítulo 6, Oseas pudo decir esto al pueblo de Israel: ustedes, cual Adán, traspasaron el pacto. ¿Pueden ver? Lo entendían claramente. Oseas puede decir: ustedes, pueblo de Israel, se comportan igual que su padre Adán. ¿Qué hizo Adán? Violó el pacto. Es más, no sé si ya los cansé con esto, pero no importa porque yo no me he cansado. Es más, la misma revelación del pacto eterno de salvación es revelada a través del concepto de pacto. Vean esto. El acuerdo intertrinitario, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen un acuerdo para salvar a los elegidos, es llamado en la Biblia el pacto eterno. Pacto eterno. Así lo llama Tito 1:3. En la esperanza de la vida eterna, el cual el Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Hubo una promesa. Esta misma promesa es de la cual habla el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. El mismo pacto eterno es revelado de esta manera. Hermanos, ¿por qué dividimos, o más bien, por qué decimos que las diferentes revelaciones de la Biblia, que las diferentes historias de la Biblia no están divididas, sino unidas bajo el concepto de pacto? ¿Por qué? Sencillo. La Biblia así las une. Quiero mostrar brevemente cuáles son los tres pactos principales. ¿Cuáles son los tres pactos principales? Esta no es una lección de los pactos tal cual, hermanos. Si alguien quiere tener más información sobre esta lección, les puedo recomendar las 24 lecciones, 24 creo, del hermano Joseph Urban, donde explica introductoriamente en 24 lecciones qué es un pacto, cuáles son los pactos, entre otras cosas. Así que si esas 24 lecciones son una sencilla y simple introducción, esta enseñanza es una probadita de la introducción a la introducción. ¿Les parece? Entonces hay tres pactos principales. El pacto de redención. Este pacto se refiere al acuerdo intertrinitario entre las personas de la divinidad,
concerniente a la salvación, también llamado el Pactum Salutis. Pactum Salutis. Recuerden, estos términos son importantes. ¿Por qué? Porque este curso se llama Introducción a la Teología Reformada. Y en ocasiones estamos predicando en la iglesia y solemos hablar de un pacto, el Pactum Salutis. A esto nos referimos, al pacto intertrinitario entre las personas de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en este acuerdo. El Padre promete al Hijo un pueblo. El Hijo acepta obedecer en lugar del pueblo y sufrir por sus pecados. Y el Espíritu decide aplicar esto a los elegidos. En las palabras del teólogo Samuel Renihan, él dice: el pacto salutis establece la redención de los elegidos a través de la encarnación, vida, resurrección y ascensión de Cristo, como el propósito divino que dirige la historia. O sea, lo que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra fue cumplir este pacto eterno. Por eso él hablaba: yo vine a obedecer lo que el Padre me dijo. Por este acuerdo intertrinitario, continúa la cita, el decreto de Dios es que la humanidad caída, que el Hijo empoderado por el Espíritu Santo debe redimir al número específico de gente para ser congregados como uno solo para recompensa por el cumplimiento de esta obra. Es lo que dice Tito. ¿De qué está hablando Tito? De la esperanza de la vida eterna. Hermanos, ¿cuándo a Dios le plació o decretó salvar, dar vida eterna? Bueno, primero Dios puso a prueba a Adán. Y después que lo puso a prueba, vio que cayó. Entonces quiso dar vida eterna. Tito dice: esta vida eterna se prometió antes que el mundo fuese. Lo que la Biblia habla, el Pactum Salutis. Estoy diciendo que esto es una probadita a una introducción introductoria, porque hay toda una argumentación para basar esto. Solo estoy dándolos para que los hermanos de la iglesia tengan conocimiento de los conceptos. Hay otro pacto importante llamado pacto de obras. Cuando Dios creó al hombre, le dio unas leyes que cumplir. Y aunque éste debía obedecer por el simple hecho de ser su criatura, no obstante, Dios le prometió a cambio de esa obediencia vida eterna. Esto es importante. Debía obedecer Adán a Dios por el simple hecho de ser criatura. Sí, era su criatura. Pero Dios quiso dar vida eterna como recompensa a esta obediencia. El hombre entró bajo el pacto por el cual sería confirmado con vida eterna e inmortalidad, lo que desde antiguo Agustín formuló como Adán pasaría de ser posse peccare, puede pecar, a non posse peccare, no puede pecar. Eso sería la recompensa de la obediencia de David. No simplemente lo puso ahí para que cuidara el jardín eternamente. Lo puso ahí con un pacto particular. Este pacto fue recapitulado o en un sentido republicado en el pacto mosaico. Esto no quiere decir que era el mismo en la misma manera exacta, pero que el principio de haz esto y vivirás también se aplicaba al pacto mosaico. Era aplicado al pueblo de Israel en cuanto a las bendiciones temporales de Canaán. Hermanos, el pueblo debía obedecer para recibir las bendiciones espirituales. No seamos confundidos. Esto no quiere decir que la salvación era por obras en el Antiguo Testamento. Esa sí fue la enseñanza de Scofield. ¿Conocen a Scofield? Esa sí fue su enseñanza. Hoy sus editores de la Biblia ya corrigieron esas herejías, pero la Biblia de Scofield original propone que la salvación era por obras en el Antiguo Pacto. Si no me creen, lo pueden investigar.
Entonces, si decimos que el pacto mosaico era una republicación del pacto de obras, ¿cómo se salvaban los creyentes del antiguo pacto? No por obras, porque nadie se puede gloriar delante del Señor. Eso es lo que nos lleva al tercer pacto de suma importancia, el nuevo pacto. Este pacto, debido a su naturaleza, fue inaugurado hasta la muerte y resurrección de Cristo. Pero sus aspectos salvadores estaban en funcionamiento desde antes. ¿Cómo sabemos que este pacto fue inaugurado por Cristo y que no estaba inaugurado antes? Por la gran argumentación de el autor de Hebreos en Hebreos 8:6, cuando dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y John Owen, uno de los más excelentes tratados sobre el nuevo pacto y el antiguo pacto, dice: fue solamente sellado, ratificado y confirmado en la muerte y resurrección de Cristo. Este tenía la confirmación de una promesa, pero este ahora tiene la confirmación de un pacto. El apóstol, entendiendo por menomothetetai, la palabra hebrea para establecido, griega, su establecimiento legal del nuevo pacto con todas sus ordenanzas y adoración. El nuevo pacto fue inaugurado por la muerte y resurrección de Cristo, pero su efecto salvador ya era activo, hermanos, desde Adán en adelante. Desde Adán hasta el último santo no entrará al cielo por sus obras, sino por la muerte de Cristo. Dice nuevamente Sam Rinningham: ¿dónde vemos el cumplimiento de la redención de los elegidos en la historia a través de la encarnación y muerte de Cristo? Es en el nuevo pacto, hecho con la sangre de Cristo, que es lo que Cristo clama que ha venido a hacer. Él clama que ha venido a redimir a aquellos que el Padre le ha dado. Su propósito es llevar a cabo el pacto salutis en tiempo y la historia. El nuevo pacto no va más allá del pactum salutis. No solo porque Cristo específicamente dijo que su misión era puramente redimir a los elegidos, sino también porque el nuevo pacto es hecho con la sangre de Cristo, la sangre redentor, cuyos beneficios salvadores, los cuales nunca han y nunca serán aplicados a nadie, sino a los elegidos. Acompáñenme a Romanos 3. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Atención, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Escuchen, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren esto. Dice que Él pasó en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo fue salvo David si Cristo murió mucho tiempo después de que Él existió? ¿Cómo es que podía Dios perdonar a David, a Abraham, a Adán? ¿Cómo es que podía perdonarlos? Porque pasó en su paciencia los pecados pasados con miras de castigarlos en Cristo. Escuchen esto. El nuevo pacto fue inaugurado hasta la muerte, resurrección y ascensión de Cristo.
sus beneficios son retroactivos, vigentes desde antes de la consumación o realización del nuevo pacto. Un punto importante es, varias cosas que aclarar. El nuevo pacto fue revelado desde el antiguo pacto. ¿Por qué? Y eso es lo hermoso de esta teología, por lo cual valoro esta teología y defiendo esta teología. Porque el antiguo pacto no es otro Dios. ¿Quieren saber cuál es el rey de los dispensacionalistas? Marción. Marción fue uno que dijo que el Dios del Antiguo Testamento era malo y que el Dios del Nuevo Testamento era bueno. Pero según esto, los pactos del antiguo pacto, o sea, todos esos pactos, junto con la promesa, apuntaban a Cristo. Y el nuevo pacto que Cristo realizó era vigente antes, será vigente después. Entonces, el nuevo pacto fue revelado desde el antiguo pacto. No fue realizado en el antiguo pacto. Fue anunciado, fue predicado a través de tipos, a través de sombras. Pero su eficacia salvadora es desde antes. Con los presbiterianos tenemos algunas diferencias en nuestra manera de ver el pacto, pero dentro de estas diferencias ambos confesamos que los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos en virtud de la gracia del nuevo pacto. En las palabras de James Renihan, ¿en dónde debemos esta reunión, este encuentro de los elegidos, de los que creen en el Evangelio, como es revelado progresivamente en tipos y sombras? Ahí nosotros vemos el carácter retroactivo del nuevo pacto, y eso es el pacto de gracia. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, en primer lugar, la primera implicación de la teología del pacto es esta, hermanos. No somos dispensacionalistas. ¿Qué es el dispensacionalismo? Necesitaríamos varias lecciones para explicarlo. Estoy pensando en sacar unos audios en un futuro próximo en Herencia Reformada. Pero es sencillo, el dispensacionalismo es un sistema de interpretación que en lugar, según mi opinión, de enfatizar la unidad de la Escritura, divide a través de dispensaciones, 7 para ser exactos. 7, bueno, no sé si hay alguna otra innovación. ¿Cuáles son nuestras diferencias con el dispensacionalismo? Y quiero aclarar, hay buenos hermanos dentro del dispensacionalismo. Hay malos hermanos, o quizá no hermanos, dentro del dispensacionalismo, pero no... dentro del dispensacionalismo también hay buenos hermanos, como hemos dicho. John MacArthur es uno de ellos. ¿Cuáles son las diferencias? Una sola historia. Para el dispensacionalismo, principalmente el dispensacionalismo clásico, aquel propuesto por Scofield, Darby, Ryle. Ellos enfatizan muchas historias en ocasiones no conectadas. Otra diferencia es una salvación. Ya he dicho, Scofield creía que los salvos del antiguo pacto fueron salvos por obras, no por gracia. Ahora, esto no lo cree MacArthur ni nada. Esto es el extremo. Un pueblo. La teología del pacto cree que no hay dos pueblos. La teología del pacto no cree que la iglesia es un paréntesis en la historia de Dios. La teología del pacto cree que la iglesia es el verdadero Israel. Y ahí sí, a diferencia de algunos dispensacionales que creen que la iglesia es un paréntesis y que en el milenio se va a regresar al plan de Dios para con el pueblo de Israel, lo cual tiene muchos problemas con la teología del apóstol Pablo. Una ley. Algunos dispensacionalistas clásicos creen que el Sermón del Monte es para una futura era milenial y no para ahora. La teología del pacto también se distingue de la teología del nuevo pacto
pero su mayor diferencia será expuesta la lección que viene, ya que a la luz de esto, ni el dispensacionalismo ni la teología del nuevo pacto entra en la característica de ser reformados. ¿Cuál es la importancia de esto? Ok, vamos a concluir aquí. ¿Cuál es la importancia de esto? En primer lugar, una predicación correcta centrada en Dios. Uno de los mayores énfasis de Cornelius Van Til, que fue un constante promotor de la teología del pacto, fue su continuo dibujo en el pizarrón. 2 círculos separados el uno del otro para mostrar, hermanos, y esto es importante, que el pacto no fue entre iguales. Los pactos es entre el soberano Señor y su criatura dependiente. Una teología del pacto da una correcta doctrina del hombre y una correcta doctrina de Dios. Es una predicación cristocéntrica. Cristocéntrica. Algunos han hablado de la teología del pacto como centrada en el pacto. Pero como demuestra Palmer Robertson en su libro El Cristo de los Pactos, esta en su lugar promueve. ¿Por qué? Porque la teología del pacto enseña que Cristo es el inaugurador del nuevo pacto, que todos los demás pactos son subservientes a Él. Todos apuntan a Él. Todo apunta a Él. Es por eso que pudo decir Charles Spurgeon que en cualquier lugar que arrancaras una hoja de la Biblia, verás correr sangre del Cordero. Amo esa cita. ¿Y quién podrá acusar a hombres como Spurgeon, como Lloyd Jones, entre otros, como los puritanos, de no ser cristocéntricos? ¿Quién podría acusarlos a ellos? Más bien, su cristocentrismo es evidente, y esto es posible solo si la Biblia está unida a través de pactos. Hermanos, si la Biblia no está unida, pero más bien está dividida a través de dispensaciones, yo no sé cómo puede ser una Biblia cristocéntrica. Además, da un correcto entendimiento del pecado, ya que si no creemos que en el jardín del Edén hubo un pacto, la argumentación de Pablo en Romanos 5 es vana, porque Pablo está diciendo que por un hombre vino el pecado a muchos, porque ese hombre estaba bajo un pacto, y como era el representante de un pacto, su decisión trajo consecuencias a todos. Si no hay eso, ¿por qué todos pecaron, según el apóstol Pablo? Hice un ensayo para el seminario y trató justo sobre Romanos 5. Y mi ensayo se trató sobre atacar la teología de un teólogo llamado N.T. Wright. Hermanos, si en Edén no hubo un pacto, Romanos 5 no tiene propósito. Y ese gran scholar, ese gran erudito, ni siquiera interpreta bien Romanos 5 por negar esa realidad. No solo la teología del pacto te da un correcto entendimiento del pecado, sino de la justificación. Porque el argumento de Pablo en Romanos 5 no es solo que por el pecado de uno muchos cayeron. ¿Por qué? Porque él estaba en un pacto y era el representante. Pero después su argumento es este. Pero por la obediencia de uno, la bendición vino a más. La salvación vino a más por la obediencia de uno. ¿Por qué? Porque él estaba en pacto y todos los elegidos en él. Así que su obediencia o desobediencia traía consecuencias. ¿Por qué? Por el pacto. Además, una teología del pacto trae una clara diferencia entre la ley y el evangelio. La doctrina de los pactos es la raíz. Miren lo que dijo Charles Spurgeon. La doctrina de los pactos está a la raíz de la verdadera teología. Esta no es mi frase, es la frase de Charles Spurgeon. Ha sido dicho que aquel que entiende la distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia es un maestro en divinidades. Estoy persuadido, dice Spurgeon, que la mayoría de los errores que los hombres cometen concerniente a las doctrinas de las Escrituras están basados sobre errores fundamentales relacionados con el pacto de obras y el pacto de gracia, que
Que Dios nos permita, ora Spurgeon, que Dios nos permita, y es mi oración en este momento, a nosotros ahora poder comprender para instruir, y a ti la gracia para recibir la instrucción sobre este tema tan vital. Amén.